Buenos días, mi nombre es Andrea Rangel, estudiante de Ingeniería Agronómica, y les vengo a exponer propiedades químicas del suelo con mi compañero José Raúl Flores. Primero que nada, ¿qué es propiedades químicas del suelo? Las propiedades químicas del suelo varían con el tiempo. La masterización de material de partida por el agua determina en gran medida la composición química del suelo que por último se ha producido. Algunas sustancias químicas en las capas inferiores del suelo donde se acumulan, mientras que otras sustancias químicas que son menos solubles quedan en las capas superiores del suelo. Las sustancias químicas que se eliminan con más rapidez son los cloruluros y los sulfatos, a lo que siguen el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio. Los silicatos y los óxidos de hierro y el aluminio se descomponen con mucha lentitud y apenas cuando algunos de estos productos se ponen en contacto con el aire del suelo, tienen lugar reacciones químicas como, en particular, la oxidación, que provoca la formación de sustancias químicas más solubles o más frágiles que las originales. En consecuencia, se aceleran los procesos de meteorización, aumenta la lixiviación de las sustancias químicas y producen otros cambios de la composición química del suelo. Características químicas. Capacidad de intercambio. Se trata de la capacidad que tiene el suelo de poder intercambiar arcilla y humus, sendientes nutrientes a las plantas, por medio de la captación de partículas minerales. Fertilidad. Es la cantidad de nutrientes que están disponibles para las plantas. pH. La acidez, la neutralidad y la alcalidad del suelo. Luego más adelante veremos cómo cambiar los niveles de pH de un suelo. El pH del suelo. La reacción de un suelo se hace referencia al grado de acidez o basicidad de él mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o la basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefiere rangos de pH de 5.5 a 7.5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento. A continuación, mi compañero José Raúl. El efecto del pH del suelo en la disponibilidad de nutrientes. A un pH del suelo inferior a 5.2, los nutrientes como el calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo y boro pueden dejar de estar disponibles para las plantas. Sin embargo, la solubilidad y disponibilidad de micronutrientes como el hierro, aluminio, magnesio, zinc y cobre aumentan significativamente y puede volverse tóxico. En suelos muy ácidos, el proceso de mineralización de la materia orgánica se ralentizan e incluso pueden detenerse por completo, ya que la actividad microbiana disminuye en condiciones de pH bajo. Esto resulta en una menor disponibilidad del nitrógeno y fósforo. En suelos de pH alto, las deficiencias de micronutrientes se vuelven comunes. La disponibilidad de fósforo se reduce tanto en suelos muy ácidos como pH inferior a 5.5 como en suelos alcalinos con pH superior a 7.5.
En suelos ácidos, el fósforo reacciona con el hierro y el aluminio y deja de estar disponible, mientras que en suelos alcalinos, el calcio se fija el fósforo y lo hace menos disponible por la formación de compuestos de insolubles fosfato de calcio. La capacidad de intercambio catiónico es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en la superficie de los minerales y componentes orgánicos del suelo y representa la cantidad de cationes en la superficie. Puede retener, estos serán intercambiados por otros cationes o iones de hidrógenos presentes en la solución del suelo y liberados por las raíces. El nivel de CIC indica la habilidad de suelos a retener cationes, disponibilidad y cantidad de nutrientes a la planta, su pH potencial, entre otras. Un suelo con bajo CIC indica baja habilidad de retener nutrientes, arenoso o pobre materia orgánica. La unidad de medición de CIC es un centimoles de carga por kilogramo de suelo. Materia orgánica. El suelo está compuesto de materias minerales y orgánicos cuya estrecha combinación e interacción en los llamados y agregados del suelo da lugar a espacios por donde circulan el aire y el agua, constituyendo el hábitat de sostén y nutrición de las plantas. En la materia orgánica del suelo están contenidos tres de los elementos minerales esenciales para el crecimiento de los cultivos: el nitrógeno, el fósforo y el azufre, por lo que la función en el suelo es fundamental para la mantención de la sustentabilidad de un agroecosistema, y muchas de las técnicas agronómicas aplicadas al suelo influyen directamente sobre el contenido y la dinámica de los componentes de esta materia orgánica. La materia orgánica en suelos agrícolas proviene de un continuo ciclaje de materias a través del suelo y cultivo, por la acción de los microorganismos del suelo que usan materiales orgánicos para obtener energía para vivir y reproducirse. En general, la materia orgánica del suelo se define como una mezcla de sustancias orgánicas que contienen típicamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, provenientes de la descomposición de residuos orgánicos en el suelo. Ellos son introducidos al suelo por efecto del manejo agronómico, es decir, se considera materia orgánica a todos los restos de plantas y animales.